Saludos cordiales. Mi nombre es Milton Miranda Brenes. Vivo en Chachagua de San Ramón y pertenezco al Centro Universitario San Carlos. Esta corresponde a una videoconferencia para el curso Lectoescritura 1 para primer y segundo ciclos. La misma lleva el título de Motivación a la lectura. Para empezar, es importante definir qué es la motivación. La motivación es aquello que anima a una persona a realizar algo, una actividad. Es aquello que, por ejemplo, anima a una persona a pintar, aquello que anima a una persona a escribir o a realizar un deporte. En la lectura, la motivación es aquella actitud positiva que hace a la persona creer que la lectura es una actividad entretenida o una actividad de ocio que genera diversión. Por lo tanto, es un concepto que permite a la persona integrar la lectura en su vida cotidiana. Pero, ¿por qué es importante la motivación? Como se mencionó, la motivación permite que la motivación es importante porque permite a la persona integrar la lectura dentro de su vida cotidiana, hacerla un hábito. A través de esto, por ejemplo, una persona estudiante es capaz de desarrollar la habilidad de la lectura y sobre todo la comprensión de la misma. En consecuencia, las personas docentes tenemos la responsabilidad de siempre fomentar esa lectura, de presentar siempre la lectura como una que ofrece una infinidad de aprendizajes, la oportunidad de conocer mundos y sobre todo de aprender mucho. La escuela, por lo tanto, es una fuente de motivación y muchas veces la única. Por lo tanto, siempre debe considerarse esto porque si no se motiva en la escuela, en muchas ocasiones no existe esa motivación a la lectura. Ahora, unos componentes relacionados con la motivación hacia la lectura son los componentes del ambiente letrado. ¿Pero qué es un ambiente letrado? El ambiente letrado es ese espacio o ese espacio en el aula, ese espacio de aula, acogedor para la persona estudiante, con elementos que son llamativos y motivadores, y sobre todo que cuenta con muchos textos de alta calidad. Más que el sitio, el ambiente letrado trasciende a motivar a la persona estudiante hacia la lectura y hacia la escritura. Es un ambiente que da a los estudiantes la oportunidad de escoger lo que va a leer, esos textos de su interés y sobre todo que lleva a la contextualización, porque ese ambiente letrado integra los intereses y necesidades de cada persona estudiante. Ahora, uno de los componentes del ambiente letrado corresponde a la abundancia de textos, que como mencionan Snow, Burns y Griffin, citados en Roya et al. 2012 en la página 15, es importante que haya libros distribuidos de manera tal que para los alumnos sea prácticamente inevitable tener contacto con estos. En consecuencia, podemos decir que la abundancia de textos se refiere a esa oportunidad de contar con muchos textos en diferentes espacios de aula, que es donde los niños puedan verlos, interactuar con ellos y sobre todo a motivar a los estudiantes hacia la lectura de alguno de ellos. La abundancia de textos es relevante, por lo tanto, porque permite a los estudiantes elegir y enfocarse en lecturas que incluyen sus propios intereses. La variedad de textos. Contar con muchos textos, contar con esa variedad de textos permite que a nivel de escuela se puedan cumplir muchos objetivos que se buscan con la lectura. También la variedad de textos permite que exista una diversidad para que los niños escojan aquello que va acorde a sus necesidades y sobre todo contextualiza el aula, tomando en cuenta
que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de lectura. En consecuencia, este componente impulsa que existan muchos textos que encajen con las necesidades de los estudiantes y sus niveles de lectura. Como lo menciona Roya et al. 2012 en la página 18, la variedad de textos se refiere no solo a una diversidad de temas de los cuales los alumnos pueden leer, sino también a una diversidad de géneros y niveles de lectura. También es importante recalcar que la variedad de textos no es un componente que implique que lo que está en el aula se tenga que estar cambiando periódicamente, sino que al existir esa diversidad y abundancia, permite que los niños tengan esta oportunidad de volver a leer aquello que les ha llamado la atención, fomentando también la lectura independiente. Ahora, el siguiente componente es la literatura de calidad y de gran interés. Las lecturas, por ejemplo, las que tienen dentro de ellas temas de interés para los alumnos, son las que llaman la atención de los estudiantes, aquellas que les motivan a leerlas. Además, es importante recalcar sobre la literatura de calidad que cuando esa está presente, se da esa capacidad para que los estudiantes puedan enriquecer su imaginación y su vocabulario, formándose en todas las áreas y sobre todo adquiriendo habilidades para que en el futuro sean capaces de leer y comprender textos de mayor complejidad. Ahora, una vez expuestos los componentes del ambiente letrado, nos encontramos con las maneras de motivar a los alumnos hacia la lectura. La primera, el ambiente físico. El ambiente físico se va a referir siempre a la decoración, a esos elementos decorativos que son llamativos y atractivos para los alumnos y que sobre todo tienen la esencia de su trabajo y sus resultados de aprendizaje. Por lo tanto, el ambiente físico tiene que ser ameno y acogedor. La disposición también afecta al aula. Ya no debe haber un ambiente físico dominado por una disposición magistral del aula. Debe existir una acomodación que permita la cooperación y el aula debe enmarcar la imaginación de los niños en sus diferentes elementos como un elemento que los motive. Además, debe contar con diferentes espacios o elementos que fomenten un aprendizaje interactivo. Ahora, el ambiente psicológico. Este va más referido hacia esa actitud que tiene la persona docente de felicitar siempre a la persona estudiante, de siempre dejar claro las expectativas que tiene, lo mucho que espera que los estudiantes aprendan e incluso de siempre dejar claro que está bien equivocarse, que es parte del aprendizaje. El docente aquí se convierte en un verdadero mediador y no acapara el aprendizaje. Siempre debe fomentar la cooperación y un aprendizaje que se da en armonía y en vínculo con los demás. El docente, como ya se mencionó, tiende a felicitar y siempre motivar a los estudiantes cuando se equivocan, dejando claro que esa es una forma de aprender y que siempre está bien fallar. Continuamos con la instrucción en el aula, que se refiere a cómo la persona docente es capaz de considerar y comprobar que se da una verdadera comprensión de lo que se lee, de cómo promueve el modelaje para explicar elementos relacionados con la lectura y que promueve la comprensión y sobre todo que favorece procesos de andamiaje para apoyar a aquellos estudiantes que tengan dificultades y a medida que ellos van superando esas dificultades se retira gradualmente. Además, la instrucción en el aula también implica la consideración de los conocimientos previos de la persona estudiante, de modo que exista esa contextualización de la lectura.
Para continuar se encuentra el manejo del grupo, que es un elemento que se enfoca en cómo la persona docente se encarga de velar por el progreso del aprendizaje y sobre todo se enfoca mucho en cómo se organiza el grupo de acuerdo a las actividades y necesidades e incluso los estilos de aprendizaje que se van presentando que son importantes para la lectura. Finalmente se encuentran las estrategias para motivar a los estudiantes a la lectura. Las conexiones. Las conexiones del currículo, lectura y experiencia de los alumnos. Se refiere a ese vínculo que existe, que une todas las características y sobre todo que motiva a los estudiantes al lograr que ellos se sientan integrados en el aprendizaje. Las felicitaciones y premios para realzar lo que se ha logrado, para enfatizar en el esfuerzo. Todo debe darse de manera espontánea y eso también funciona para motivar al resto del grupo. Y finalmente, el apoyo a la autonomía. No solo se debe enfocar en una lectura por aprendizaje, sino que dentro de los espacios de aula se debe fomentar esa lectura independiente que sea al propio ritmo y donde los estudiantes tienen la oportunidad de generar preguntas y de leer de acuerdo a su tiempo y a sus intereses. Esto sería todo. Muchas gracias. Es importante resaltar, para finalizar, que todo lo expuesto en esta videoconferencia se ha dado a la luz del libro Lenguaje en Construcción 2. Todas las imágenes son de Pixabay y Pexels.